A ver, es súper común sentir que las aduanas son como un muro impenetrable cuando intentamos mover mercancías a través de las fronteras. Pero alto ahí, más que un obstáculo, en realidad son una herramienta súper estratégica. Esta ya visual va a decodificar por completo el sistema aduanero de la República Dominicana, funcionando básicamente como un manual de supervivencia para el comercio internacional. El comercio global es, literalmente, un ecosistema complejísimo y entender estas reglas es el primer gran paso para dominarlo. Así que vamos de lleno a esto. Para arrancar, ¿qué es exactamente una aduana? Bueno, son oficinas públicas o instituciones fiscales que generalmente se encuentran en las costas y fronteras de cada país. Son, en esencia, los guardianes supremos de la economía. Su trabajo principal es registrar y vigilar minuciosamente todo ese tráfico internacional de mercancías que entran y salen, y claro, cobrar los impuestos requeridos. Pensemos en esto, sin estas instituciones estratégicas operando 24/7, el comercio sería un caos total, inmanejable. Para dominar este tema, vamos a estructurar la información en 5 capítulos muy puntuales. 1. La historia de las aduanas. 2. Los guardianes, o sea, la DGA. 3. La infraestructura y el marco legal. 4. Los peajes, impuestos contra tasas. Y 5. El plato fuerte, los famosísimos regímenes aduaneros. Vamos a ir desglosando todo paso a paso. Empezamos con el capítulo 1, la historia de las aduanas. Todo este asunto empezó por allá en 1845 con la primera ley sobre el régimen de aduanas, lo que marcó el inicio formal del comercio en el país. De ahí damos un salto enorme a 1907. Este fue un año súper crítico donde las aduanas dominicanas pasaron a control de Estados Unidos, básicamente como un mecanismo directo para garantizar que se pagara la deuda externa. Pero bueno, la historia avanza y en 1947 vemos un hito importantísimo, la creación formal de la Dirección General de Aduanas. Este evento coincidió nada más y nada menos con el pago total de esa deuda histórica y la recuperación del control soberano de los puertos. Y finalmente llegamos al 2006, cuando mediante la Ley 226/06, la aduana adquiere su autonomía funcional, presupuestaria y técnica. Todo un recorrido de consolidación institucional indispensable para entender cómo operan hoy en día. Pasemos al capítulo 2, los guardianes, la famosísima DGA. Lo que estamos viendo es la sede central de la Dirección General de Aduanas, mejor conocida como la DGA. Hoy por hoy, esta es la institución rectora de absolutamente todo el movimiento comercial fronterizo. Si se quiere mover un contenedor hacia o desde la República Dominicana, esta es la entidad principal con la que sí o sí hay que interactuar. Es literalmente la culminación de esa evolución histórica de más de un siglo que acabamos de repasar, operando como el gran guardián y regulador de las fronteras. Algo realmente fascinante de la DGA es el tremendo malabarismo que tienen que hacer todos los días. A ver, sus funciones no son solo cobrar dinero y ya, tienen que vigilar el control de entrada y salida, calcular y recaudar impuestos con precisión milimétrica e impedir cualquier tipo de comercio ilícito para proteger la seguridad nacional. Pero el último punto es quizá el más estratégico de todos, facilitar el comercio internacional. O sea, operan como policías y como facilitadores al mismo tiempo. Tienen que revisar todo con lupa, pero deben hacerlo de una forma súper eficiente para no frenar el motor del comercio global. ¡Vaya tarea! Avanzamos al capítulo 3, la infraestructura y el marco legal. Claro, toda esta gestión aduanera no pasa en la nube, ocurre en el mundo real, en puntos geográficos masivos. En la República Dominicana tenemos puertos de todo tipo, marítimos, aéreos y terrestres, o sea, los fronterizos. Y un dato súper interesante aquí es que la administración de estos recintos puede ser 100% gubernamental o bien pueden ser operados por entidades privadas mediante concesiones a largo plazo. Pensemos en lugares de altísimo tráfico como Caucedo o Jaina. Son el ejemplo perfecto del volumen comercial gigantesco que maneja el país a diario. Ese nivel de flujo exige sin lugar a dudas instalaciones de primerísimo nivel para no perder competitividad en la región. Ahora, toda esa infraestructura física gigantesca se caería a pedazos sin un buen esqueleto legal que dicte las reglas del juego. Hay una jerarquía muy estricta. Empieza en la cima con la Constitución, baja a los convenios internacionales y luego a leyes, decretos y reglamentos. Pero el ancla de todo este sistema es la Ley número 168-21 de aduanas. Este es el documento moderno que dicta cada movimiento comercial, cada inspección y cada trámite en los puertos. Entender que esta ley existe y tiene un peso gigante es el paso cero para armar cualquier estrategia logística que realmente funcione. Entramos al capítulo 4. Los peajes, impuestos contra tasas. Ojo aquí, porque entender la diferencia entre estos dos conceptos puede salvar a cualquiera de muchos dolores de cabeza financieros.
Por un lado tenemos los famosos impuestos. Cuando se paga un impuesto, digamos el ITEVIS, ese dinero va directo al beneficio general del Estado. No hay una retribución directa a favor del contribuyente solo por pagarlo, es básicamente un aporte general al país. Por otro lado están las tasas. Una tasa es un pago que se hace a cambio de un servicio público muy específico e individualizado. O sea, se paga una tasa y a cambio se recibe un servicio aduanal directo, como la inspección física o el paso por el escáner de una carga. Tener clarísimo si el dinero va al fondo común o si representa el pago por un servicio operativo en particular cambia por completo la forma en que se proyectan los costos logísticos. Y llegamos al capítulo 5, el libro de reglas, los regímenes aduaneros. Entonces, ¿qué es exactamente esto del régimen aduanero? En papel es darle un destino específico a una mercancía según la declaración que se presente, pero en términos más prácticos es simplemente el camino legal que se elige para la carga, y es una decisión puramente estratégica. Las autoridades arman estos regímenes para que sean lo más atractivos y claros posibles para la inversión. Así que dependiendo del régimen elegido, eso va a dictar exactamente cuánto se paga, cuándo se paga y qué se puede hacer legalmente con ese producto. Es un verdadero cambio de juego. El truco aquí es no marearse con la lista infinita de opciones. Por suerte, la legislación agrupa estos regímenes en 3 grandes familias súper manejables. Primero, los definitivos. Estos son para la mercancía que entra o sale del país para quedarse, como una importación regular de algo que se va a vender localmente. Segundo, los temporales o suspensivos. Estos son una maravilla cuando la carga entra o sale solo por un ratito, permitiendo no pagar todos los impuestos de un solo golpe. Y tercero, los liberatorios, que otorgan áreas y condiciones con exoneraciones fiscales totales o parciales. Conocer estas 3 familias nos muestra la verdadera flexibilidad de todo el sistema. Vamos a ver un ejemplo estratégico de los temporales, el famoso régimen de tránsito. Imaginemos este escenario. Llega una carga a un puerto dominicano, pero resulta que ese no es su destino final, sino un país vecino o tal vez otra aduana dentro de Dominicana. ¿Se tendría que pagar ahí mismo todos los impuestos de importación? ¡Claro que no! El régimen de tránsito permite mover los bienes bajo estricto control aduanero desde el punto A al punto B sin nacionalizar la mercancía. Literalmente es la vía legal perfecta para bienes que, bueno, solo están de paso. Ahora, hay que contrastar el tránsito con otro concepto parecido, pero que no es lo mismo, el transbordo. A ver, mientras el tránsito es puro movimiento, el transbordo es como ponerle pausa a la logística. Bajo este régimen se puede dejar mercancía extranjera depositada en un área designada sin pagar un solo centavo de impuestos de importación ni tasas de servicio. La carga se queda ahí, descansando en territorio aduanal, esperando pacientemente para ser transferida a otros mercados internacionales. Es una jugada maestra si se quiere usar el país como un hub logístico o un gran centro de distribución regional. Y por último, la joya de la corona de los regímenes liberatorios, las zonas francas. Pensemos en estas como si fueran burbujas económicas. Son espacios físicos delimitados que tienen un trato fiscal súper especial. Si una corporación logra instalarse en uno de estos recintos, con el debido permiso del Estado, por supuesto, puede producir, ensamblar y comercializar para exportación disfrutando de beneficios fiscales enormes. Es todo un ecosistema diseñado precisamente para atraer grandes capitales y conectar la manufactura local directo con el mundo, saltándose esa carga tributaria tradicional que suele ser tan pesada. Y bueno, todo esto nos lleva a una gran reflexión. Después de ver cómo han evolucionado, de entender ese malabarismo de la DGA, de captar la costosa diferencia entre una tasa y un impuesto, y de decodificar este poderoso libro de reglas, la gran pregunta es: ¿cómo impacta el dominio de todo este marco legal en una estrategia integral de negocios internacionales? Queda clarísimo que las aduanas no son ese muro ciego impenetrable que muchos imaginan. Al revés, son una infraestructura meticulosa, diseñada para proteger la economía, sí, pero también para dar ventajas competitivas gigantes si aprendemos a jugar con sus reglas. Porque al final del día, el comercio internacional premia siempre y sin excepción a quienes conocen profundamente el juego.